Hey guys, how are you? Today we're gonna see the topic of the preposition of place. Also, we're gonna see the prepositions of times. Okay, my friends, chicos, vamos a ver las preposiciones de lugar y las preposiciones de tiempo. Okay, so let's start with the first, prepositions of place. Okay, prepositions of place are used to show the position or location of one thing with another. Entonces, estas palabras nos ayudan a encontrar la posición o la ubicación de un objeto. ¿Listo? It answers, responde the question where. ¿Listo? Entonces, responde a la pregunta ¿dónde? Right? So, there are many, hay muchas. ¿Listo, chicos? We're going to see the most common use. Vamos a ver las más utilizadas in this moment. So, okay, look this cat. Vean ese gatito. ¿Listo, chicos? Depending on where it is, right? Dependiendo de donde este gatico, right? ¿Cierto? We call it, lo llamamos of a determined way, de una manera determinada. So look, if the cat is in the box, right? El gato está en la caja, dentro, muy bien, dentro de la caja, in, muy bien. Then we have on, sobre, under, debajo, in front of, enfrente de la caja. Let me move this. Acá dice behind, es decir, detrás. Yes. Then it is next to, es decir, al lado de la caja. Muy bien. Then we have above, que es sobre. Now the differences, la diferencia entre este under, ¿sí ven? Que es sobre la caja, y este above, que también es sobre, o we can say like that, lo podemos decir así. O when we say on, también podemos decir encima de. The difference is that it is, la diferencia es que este está tocando, is touching, está tocando the surface, está tocando la superficie. ¿Listo? And in above, ¿cierto? Y in above, it is not, no lo está tocando. ¿Listo? Esa es la diferencia. Also below, y también below. ¿Sí ven, chicos? Con under, the cat, el gato está, is touching the surface, está tocando la superficie de la caja, but in below, debajo, no está tocando. ¿Listo? So that is the differences. Esas son las diferencias de estas, of these prepositions, de estas preposiciones, ¿vale? Then we have between, right? Between es en medio de. Now we have on the left, a la izquierda de la caja, right? Then we have opposite of, right? Como they are opposite of each other, como están al opuesto de ellos. It's not in front of, no es enfrente de, porque enfrente es, you know, like overlapping, como sobreponiéndose in the first part, in the first angle, como en la primera parte donde se ve. Pero este opposite is like confronting them, right? Como confrontados. Muy bien, and then we have on the right, ¿listo? A la derecha. This is another example. Este es otro ejemplo, ¿listo, chicos? So these are the most common used, esos son los más utilizados prepositions of place, ¿listo? Preposiciones de lugar, ¿ok? Let's see some examples. Vamos a ver algunos ejemplos to have it clear, ¿listo? Para tenerlos más claros. So we have here, this says, the clock is in the box, right? Como el reloj está en la casa, en la caja. So you see, then we have the kid is on the whale, ¿listo? El niño está encima de la ballena, right? Este on es encima, so touching the surface, ¿listo? Tocando la superficie. Si fuera above, si fuera como sobre, it wouldn't be touching it, right? No estaría tocando the whale, no estaría tocando la ballena, ¿listo? Let's see more other examples. Vamos a ver otros ejemplos. Here we have some. Acá tenemos algunos otros. Tenemos con under, debajo de, ¿listo? Entonces, we have here the baby's dummy is under the table, right? Entonces acá dice, el chupete del bebé está debajo o bajo la mesa. So, it is not touching the surface of the table, right? Este no está tocando la superficie de la mesa, in this case, right? And then we have next. It says, the cinema is next to, right? Es al lado de, of the restaurant, right? Next to the restaurant. So, el cinema está al lado del restaurante. Pero chicos, we can also use, también podemos utilizar este de aquí. Look, ese que decía on the left, a la izquierda. Well, because if we see, right? Because if we see the image, porque si vemos la imagen, well, the cinema is on the left. Está a la izquierda of the restaurant, right? Del restaurante. Muy bien.
Let's see this one. Vamos a ver este aquí. It says, okay, in front of, este ya lo habíamos visto antes, ¿no? In front of, it says the girl is on front of the sheep, right? Como la chica está delante, bueno, enfrente de las ovejas, muy bien. The boy is behind the curtains, right? Como el chico está detrás de las cortinas, okay? So these prepositions of place are very useful, son muy útiles, because as it was said, como se dijo, chicos, they are used to say the location. Eso se utilizan para decir la posición, la ubicación of someone, de alguien o de algo. Listo, o de algo. Muy bien, perfect, guys. We're gonna see a short example, right? Vamos a ver acá an example, right, of the prepositions of place, de las preposiciones de lugar. Okay, in this video, en este video. So let's pay attention, prestemos atención, listo, chicos. And we're gonna cover, right? Vamos a ver, listo, how they use it, dice cómo lo utilizan ellos in this video. Excuse me, how do I get to the Red Cafe? The Red Cafe? Let's see. Okay, this is the first thing. Let's see, she asks, ella pregunta, where, ¿dónde? Yes, where did I get, right? To the Red Cafe. Excuse me, how do I get to the Red Cafe? Okay, sorry, no, she said, how do I get? How do I get es cómo yo llego. Ella pudo haber preguntado, where is the Red Cafe, right? Como, ¿dónde está el Red Cafe? ¿Cierto? Pero ella pregunta, ¿cómo puedo yo llegar? How do I get? ¿Listo? That would be the correct way to say it. ¿Listo, chicos? Okay, let's continue. The Red Cafe? Let's see. Go to the corner and turn left. Left. Okay, she says, go to the corner. En este caso, nosotros no habíamos visto la palabra corner. Corner means de a la esquina. ¿Listo? And turn y voltea a la left, a la izquierda. Turn es el verbo voltear. Entonces dices, voltea a la izquierda. Left. Go 2 blocks and turn right. Right. Okay, then to right, muy bien. Around the corner is a train station. Okay, around the corner, right? Alrededor de la esquina is a train station. Hay una estación de tren. Take the train. Don't take the train. Go through the station, across. Acá hay otra palabra. Go through the station, right? Este es otro preposition, right, guys? This is go through, que es through means a través. ¿Listo? Ir a través. Ok, como atravesar, right? So, go through the station, ¿listo? Ve a través de la estación. The street. Across the street, como cruzando la calle, right? Across, esos son otros tipos de prepositions of place. To the bookstore. Next to the bookstore is a pharmacy. Okay, next to the bookstore, al pie de una tienda de libros, there's a pharmacy, hay una farmacia. Next to the pharmacy is the Red Cafe. And next to the pharmacy is the Red Cafe, right? Entonces, here we is, acá vimos otros ejemplos, ¿listo? Of otros diferentes prepositions of place, ¿listo? Preposiciones de lugar. Also, they are used, también sirven estas preposiciones to give, as you will see in the video, como vieron en el video, indication, right? Como indicaciones. Where is, I mean, you can say directions or instructions, eso pueden ser direcciones o instrucciones of how to get to the determined place, right? Como llegar a un lugar determinado. ¿Listo, chicos? So that will be an example of the prepositions of place, okay? Now, there are more, right? Aquí hay algunas otras prepositions of time, ¿listo? It's important we see this at the same time, my friend. Es importante que las veamos al mismo tiempo porque las preposiciones de tiempo tend to be quite similar, right? Pueden ser un poco similares. However, sin embargo, these words are used, estas palabras se utilizan to say, para decir que, of course, the time, el tiempo, ¿listo? So we're going to go into the most common one, right? Vamos a ver las más comunes, ¿listo? The prepositions are, las preposiciones son at, ¿listo? In and on, ¿vale? They are the most common ones, right? Son las más comunes. And it's appropriate for the level we're in this moment, right? Y son apropiadas para el nivel en el que estamos en este momento. Entonces, chicos,
We use at, utilizamos at, when we're talking about precise times, right? Cuando estamos hablando de tiempos precisos. To be more exactly, guys, para ser más exactos, chicos, when we talk about hours, cuando hablamos sobre horas. So, look at the example, vean el ejemplo. At 10:30 a.m., 10:30 de la mañana. At 8 o'clock, a las 8 en punto. At the bedtime, ¿listo? A la hora de dormir. And at breakfast, ¿listo? Al desayuno. So, we are talking about hours, entonces hablamos sobre horas or specific moments o momentos específicos of the day, del día, ¿ok? So, this is how, así es como utilizamos the preposition, la preposición at, ¿listo? Muy bien. Then we have the preposition in, ¿vale? In is used for months, ¿listo? In se utiliza para hablar sobre meses, ¿listo? Years, decades, centuries, and long periods of time. Entonces, nosotros utilizamos in when we're talking about time, cuando hablamos de tiempo, específicamente para meses, years, ¿listo? Meses, años, decades, décadas, centuries, siglos, ¿listo? Or really long o muy largos periodos de tiempo, ¿listo? Let's see some examples, vamos a algunos ejemplos. It says, in, 16 years time, right? Como dentro de, por decirse, dentro de 16 años, right? Or in 1991, o en 1991, or in December, ¿listo? O en diciembre, right? So this is an example, right? Entonces, un ejemplo, we are using, acá estamos utilizando a period of long time, como acá estamos utilizando un periodo largo de tiempo en 16 años. Luego acá estamos diciendo a precise, a date, una fecha, pero la fecha en years, en años. Pues estamos diciendo in 1991, right? Y después decimos in December, que en este caso nos estamos refiriendo month, a meses. ¿Listo, chicos? Muy bien. Finalmente, chicos, if you see, si ven, chicos, este es very specific, este es muy específico. This is too wide, too general. Este es como muy grande, muy general. But this, pero este on is like the middle, como el intermedio. ¿Listo? And what is the intermediate? ¿Cuál es el intermedio? On is used for days and dates. ¿Listo? Entonces, on se utiliza para los días, ¿ok? Para los días or dates o fechas. Most of the time, la mayoría de las veces, when we're talking about, cuando estamos hablando sobre dates, fechas, they are days, son días, ¿no? Entonces, veamos unos ejemplos. It says on summer evening, right? Como en la noche de verano, right? On Christmas Day, en Navidad, on Christmas. Bueno, acá es el día de Navidad y acá es en Navidad, like general, ¿cierto? And then we have on Friday, el viernes, ¿listo? So, that is how we use it, right? Así es como lo utilizamos, especialmente for days of the weeks, días de la semana, or special dates o fechas especiales, right? Como vimos acá un ejemplo, on Christmas Day, el día de Navidad, or on Christmas, right? We also could say, también podríamos decir como on Halloween, on Valentine's Day, right? Entonces, esos son otros ejemplos de cómo on could be applied, puede ser utilizada. Okay, guys, this is like a short image. Es como una imagen that will summarize, como que makes a wrap up, que hace como un resumen, ¿listo? Sobre las preposiciones de tiempo, ¿vale? Y también de lugar. Entonces, in the left part, en la parte izquierda tenemos time y en la parte derecha tenemos place. Entonces, as we already see, como acabamos de ver, in, ¿para qué nos sirve? Para años, décadas, ¿cierto? Entonces, aquí ustedes pueden ver some examples, algunos ejemplos. Entonces, aquí dice centuries, siglos, años, meses, semanas. Seasons significa temporadas, ¿listo? Periods of time. Entonces, acá dice in the 90s, in 1999, in 2000, right? In March, in June, in 5 weeks, y así sucesivamente, ¿vale? Now, on, ¿para qué nos servía on? As said before, como dijimos anteriormente, days, días. Entonces decimos, on Easter Day, right? Como en Semana Santa, right? O el día de Semana Santa, yes. On Monday, lunes. On April 3rd, como el 3 de abril, ¿cierto?
on my birthday, en mi cumpleaños, because you're talking about a date, porque estás hablando de una fecha. ¿Listo? Finalmente tenemos at, que at es para specific things. ¿Listo? Cosas específicas or precise. Y acá tenemos very specific, at 8 p.m., at 8 a.m., hours, cuando estamos hablando de horas, part of the day, parte del día, entonces at midnight, a la medianoche, right? Time, ¿listo? At the moment, entonces en este momento. And that's it. Y eso sería, ¿listo, chicos? Ahora, we have the same prepositions in, on, at, pero ahora de place, de lugar, ¿listo? Entonces, in sería para general places, lugares generales, grandes, like countries, como países, in France, in Colombia, in Spain, in Mexico, right? Cities, ¿listo? Ciudades, still big, todavía sigue siendo muy grande, ¿no? Entonces decimos in Paris, in Bogotá, in Mexico City, right? In Miami, ¿vale? Neighbors, barrios, and enclosed spaces, ¿listo? Y lugares muy cerrados, en este ejemplo, como a car, un carro. ¿Listo? Then we have on, que es more specific, un poco más específico. So we say on streets, calles, ¿vale? So we say on 7th Avenue, ¿cierto? Como en la avenida séptima, on the floor, ¿listo? Como en el piso X, ¿listo? On a bus, ¿listo? Que es un medio de transporte, también sirve on. And finally, y finalmente, chicos, tenemos at para very specific places, para lugares muy específicos. So we use it for addresses. Lo utilizamos para direcciones, ¿listo? Entonces, we say at 456 State Street, ¿listo? Como una dirección específica, or at the station, ¿listo? At the station. If you remember, si recordamos of the example, el ejemplo of the previous video, del video anterior, decía at the training station, right? Como encontrarás the training station, ¿listo? La estación del tren. He is talking about, está hablando about a specific place, de un lugar específico. ¿Listo? Perfect, guys. Listo, chicos. Vamos a ver ahora un ejemplo with the prepositions of time, de tiempo. ¿Listo, chicos? Let's see. You're late. What time is it? 2 minutes after 6. I'm not late. 2 minutes is not late. Yes, it is. It's 2 minutes late. Oh, look, it's 5 to 6. I'm early. Okay, in this first part, en esa primera parte, they just talk about, solo hablan un poquito sobre el tiempo, right? But they don't talk, I mean, they don't use at all, utilizaron las preposiciones, they were just using the numbers, right? Los números para indicar las horas. Now, pay attention to the next part. So, for your birthday on Saturday, there's a great French movie at the Avalon. Excellent. Acá hay una, chicos. So, for your birthday on Saturday. Acá estamos utilizando on para un día. Muy bien. Y acá dice, there is a great French Birthday on Saturday, there's a great French movie at the Avalon. movie at the Avalon, right? Now, este at se refiere, hay una gran película en el Avalon, right? At a specific place, ¿listo? Acá están utilizando el in, el on y el at, ¿vale? Tanto de tiempo como de lugares. There's a baseball game on Saturday night. Okay, there is a baseball game on Saturday night. ¿Listo? Entonces utilizamos on, está hablando de un momento, una fecha, right? Que es en Saturday, ¿cierto? On Saturday, que sería el sábado. Muy bien. Or there's a play at the Art Center at Okay, or there's a play, bueno, hay un juego at the Art Center. ¿Listo? Como hay un, right, like exposition, ¿cierto? Como una exposición en el centro de teatro, right? En el centro de arte, sorry. Y acá ella utiliza at para place, ¿no? Para el lugar que es at the Art Center, ¿listo? Como el centro de artes, a las 8 de la noche. at 8 p.m.
Life is a dream. Or there's a play at the Art Center at 8 p.m. Life is a dream. The Tigers are playing the Giants. You know, baseball. Oh, look, Okay, he's referring to go to baseball, right? Se está refiriendo para ir a baseball, right? Ok, vamos a ver el último ejemplo. there's a Mozart concert on Saturday. Would you like to go? Ok, Oh, look, there's a Mozart concert on Saturday. ok. There is a Mozart concert on Saturday. Again, on para fechas. ¿Listo, chicos? So, this is it, guys. Esto es, chicos. Prepositions of time, they are getting most of the time, ¿listo? La mayoría de las veces, chicos, learn it by experience. ¿Listo? Utilizadas sobre todo por medio de la experiencia in your free practice, en sus prácticas, and in certain, y en la mayoría de casos, ¿listo? They are learned, se aprenden, ¿listo? By the usage, por medio del uso. ¿Listo, chicos? So that would be my recommendation, ¿listo? Now, just to finalize the examples, right, guys? Listo, para terminar con algunos ejemplos, and remembering, estoy recordando, or reminding you, y recordándoles the English nature, la naturaleza del inglés. La mayoría de veces se utiliza el verb to be, el verbo to be, porque estamos diciendo dónde está o es, por así decirlo, un objeto, ¿cierto? O algo. Entonces decimos como, the cat is in the box, right? El gato está en la caja, ya lo habíamos visto. We say, my cat, mi gato, is behind the box, está detrás de la caja, ¿listo? O this cat, ese gato, está close to her box, entonces está cerca de su caja, right? ¿Caja de quién? De ella, muy bien, según los posesivos. Now we have here, this cat is above the box. Este gato está sobre, right? Sobre la caja. And the cat is in front of the box, right? Como está delante de la caja. Estos son prepositions of place. Estos son preposiciones de lugar. ¿Listo? Again, ya utilizamos aquí in, on, ¿cierto? Que ya vimos. And some others, y otras que también acabamos de ver, ¿cierto, chicos? Y acá hay algunos ejemplos con prepositions of time, right? Preposiciones de tiempo. They are not organized like this. No están tan organizadas como estas. Because, of course, porque claro, no todo va a estar así tan ordenado. Pero we can identify. Pero lo podemos identificar. So, look this. Vean este, chicos. Dice, my birthday, sujeto, es verbo, on December 22nd, sorry, 22nd. Entonces dice, mi cumpleaños es en diciembre 22. Entonces acá estamos diciendo on, ¿listo? On. ¿Por qué decimos on? Dice, estamos utilizando un mes. No. We're talking about a date. Estamos hablando sobre una fecha, que es en diciembre. ¿Listo? Que es el 22 de diciembre. Now, look this question. Vean esta pregunta. Where is our next class? ¿Listo? ¿Cuándo es nuestra siguiente clase? Entonces uno puede responder, in 3 days, en 3 días. In, ¿ok? Recuerden que acá estamos diciendo period, este in es para periods of time, periodos de tiempo. No estamos diciendo un día específico, sino un periodo de tiempo, ¿listo? In 3 days, o in a week, en una semana, in December, o in 2005. Bueno, ya están diciendo años, ¿listo? In 2007. ¿Listo? Entonces sería en, acá estamos utilizando sobre todo años, ¿vale? Pero si utilizamos días específicos, decimos on Friday, ¿listo? No, el viernes, ¿listo? On June 11th, como o el 11 de junio, ¿vale? Entonces, days of the week utilizamos on, remember. Y at, ¿para cuáles? Horas. Entonces preguntan, when is our next class? ¿Listo? ¿Cuándo es nuestra siguiente clase? At 8 o'clock, at 9 o'clock, at 11 o'clock, right? Entonces ahí está diciendo specific time, right? Specific hours. Okay, my friends. So this will be all. Eso sería todo regardless to respecto a los prepositions of time, preposiciones de tiempo y preposiciones de lugar. So keep it up, right? Keep it up learning, right, guys? Mantengámonos aprendiendo. And of course, y por supuesto, practicando this incredible topic. ¿Listo? Esos temas that will facilitate you, que les va a facilitar a lot of, muchísimo, your English process, right? Su proceso de aprendizaje. Okay, guys, thank you so much and see you in the next video.